en ese orden, ok, chicos, estamos dando inicio a la segunda sesión de competencias ciudadanas sobre el tema del Estado Social de Derecho. Llegamos a la conclusión entre varios compañeros. Yalena nos dice que se fundamenta en la dignidad humana y que esa dignidad humana se hace palpable a través de las leyes y que las leyes protegen los derechos. Por tanto, chicos, por tanto, podemos decir que dignidad humana, pues aquí tendríamos que hacerlo un poquito más abajo, dignidad humana y derechos están muy emparentados, son primitos. Ok, entonces, dignidad humana y derechos son trascendentales, ¿vale? Para el Estado social de derecho. Tratemos de descomponer el concepto de Estado social de derecho. Inicialmente, chicos, ¿qué es un Estado? ¿Cómo lo podríamos definir? Tengo aquí abogados, estudiantes de derecho. Ok, bueno, el que sea. Maribel, no sé si nos puedas hablar. Para ti, ¿qué es el Estado? Solo el Estado, como tal, con E mayúscula. Como una población. Ok, vamos a indicar por acá. Muy bien, población. Ay, caramba, no quiero escribir. Ahora sí. Listo. Dayana, para ti, ¿qué es un Estado? Una comunidad. Comunidad. Pero entonces, ¿la población o la comunidad de un barrio son un Estado? ¿O quién los haría un Estado? No, sería más Pues, bien como a grande escala. A gran escala, muy bien. Pero, o sea, si son muchos, o sea, un pueblo grande podría ser una, por ejemplo, una ciudad, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, las grandes ciudades de Colombia, ¿son un estado en sí mismo? No, Porque tienen población y comunidad. pero, o sea, yo entiendo por estado, es que es como una delimitación de un territorio como tal, Ah, o sea, que sí, o sea, está delimitado territorialmente y esa delimitación territorial tiene como su propio marco político, es decir, como su uy, propia muy bien. constitución, como sus propias leyes. Entonces yo creo que Medellín, Bogotá y todos no, o sea, ellos en conjunto se hacen el Estado, porque están regidos por la Constitución Política de Colombia. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de un estado, vamos a decir que es una organización social. Ahí es donde entra la población que ustedes mencionaban. Es una organización administrativa, es una organización económica, es una organización política. ¿Listo? Entonces, un Estado organiza la gente, organiza los bienes de la gente y organiza las ideas de la gente. Pero ustedes en algo estaban muy en lo cierto todos. Digamos que ustedes mencionaban siempre Estado, perdón, población, comunidad, la gente. Y en efecto, la gente es lo más importante de un Estado, o por lo menos de un Estado social de derecho. ¿Vale? Entonces, en ese orden, vamos aquí sacando social, pues ustedes ya lo iban diciendo, respeto a la dignidad humana. ¿Ok? Entonces, en ese orden, es el Estado se vuelve más social cuando tiene en cuenta la población para todo. Y la población es lo más importante para el Estado. Ahora bien, dijimos que la dignidad humana se da mediante los derechos. Por tanto,
cuando hablamos ya del derecho como tal o de los derechos, vamos a decir que permiten los derechos, o el derecho permite, ¿cómo lo podemos decir? Que Como buscar la igualdad, ¿no? Y como ayudar o favorecer, en este caso, a las poblaciones menos, pues a las poblaciones más vulnerables. y no necesariamente más vulnerables, Ajá. a cualquiera. Entonces, el Estado social de derecho tiene que permitir el desarrollo humano en todas sus facetas. Para ello, pues contamos con una serie de derechos. Por ejemplo, ¿cuáles? A la vida. ¿Cierto? Entonces, pues, el desarrollo humano, pues si no hay vida, no hay desarrollo humano, es el más importante. ¿Qué otro? ¿Cómo nos desarrollamos? A la salud, a la educación. Muy bien, salud, educación, Trabajo. trabajo, ¿cierto? Libertad, todas las libertades que ustedes quieran, libertades de expresión, de pensamiento, libertad de culto, libertad sexual, libertad política, libertad filosófica, en fin. En el momento en que el Estado permita que el ser humano pueda desarrollarse a plenitud, es decir, que esa persona pueda hacer de su vida lo que desee, ¿cierto? Sin que irrespete los derechos de otras personas. Es decir, si el Estado genera un marco político, legal, económico, administrativo, el cual permita que la sociedad y sobre todo las personas puedan desarrollarse, vamos a decir que estamos en un Estado social de derecho. Entonces, ese desarrollo humano se va a generar o se va a llevar a cabo mediante tres tipos de derechos. Ustedes saben o recuerdan cuáles son las tres clases, tres generaciones o tres tipos de derechos que tenemos, por lo menos en Colombia. Por ahí alguien dijo los derechos fundamentales. Uno, los fundamentales, ese es el primero. La segunda clase de derechos, ¿cuál será? La humana. Vale, pero pues digamos que cubren todos los aspectos humanos. ¿Listo? Entonces, uno son los fundamentales. Los segundos, a ver, ¿quién se le ocurre? Estefanía, ¿qué se te ocurre que puede ser los segundos? ¿Los has escuchado? Las tres generaciones, los tres tipos de derechos que tenemos. No. Ok, No es algo pues los segundos serían como la economía, sí, algo así, social, la muy parte bien. social de la economía. Entonces, los primeros son los fundamentales que protegen al individuo. Los de segunda generación o segundo tipo de derechos son los sociales, ¿cierto? Ya no protegen como tal al individuo, sino a grupos humanos. Ahí sí a comunidades, a poblaciones. Entonces, estamos dando del individuo a un grupo social. Por tanto, los de tercera generación, ¿a quiénes protegerán? ¿Qué se les ocurre? Eileen, ¿tú qué crees? Vamos a decir que son los derechos universales y protegen a toda la humanidad, ¿vale? Hay que tener en cuenta que los derechos humanos son ratificados por la ONU en el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, y en Colombia los aterrizamos y no solo los aterrizamos, por fin los implementamos. ¿Cuándo? Cuando dijimos, listo, ya vamos a adherirnos a la Carta de Derechos de la ONU. ¿Cuándo creen que sucedió eso? No me den una fecha, díganme un momento histórico nuestro. ¿Qué se les ocurre? 1991, la Constitución Política de Colombia. Exactamente.
en la Constitución Política del 91, Colombia se convierte en un Estado social de derecho. Antes no, antes era un Estado conservador, ¿vale? Ahora somos, desde el 91 para acá, un Estado liberal, ¿de acuerdo? Un Estado liberal, el cual protege los derechos, o las tres clases de derechos que consagra la Carta de Derechos Humanos de la ONU de 1948. ¿Vale, chicos? Hasta aquí. ¿Alguna duda del Estado Social de Derecho? Ok, para finalizar esta parte, chicos. El Estado Social de Derecho, pues dijimos que gira en torno a los derechos, ¿cierto? Es aquel que, eso no se les olvide, chicos, esto es, digamos que si ustedes aprenden esta parte, ya les queda mucho más fácil comprender mucho mejor el Estado Social de Derecho, y el día de la prueba, cuando les hablen de Estado Social de Derecho, ya ustedes tienen más bases conceptuales para sustentarse. Entonces, lo más importante es que el Estado Social de Derecho promueve, ratifica, garantiza y cuida o protege los derechos humanos. ¿Vale? Entonces, si el Estado no solo dice tenemos tales derechos, sino que los promueve, es decir, tiene cuerpos, organismos que los promueve. Por ejemplo, tenemos la Procuraduría General de la República. ¿Listo? Promueve los derechos humanos. Un organismo adscrito a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, promueve. Entonces, ¿qué es promover? Diciendo a la gente, pilas que usted tiene tales derechos. Cuando en los colegios ponen carteleras, sus derechos son como niños, como ciudadanos, es promoverlo. Lo ratifica porque están en la Constitución Política del 91, no es que alguien se los inventó, ¿cierto? Los garantiza porque hacen que se cumplan en todo escenario y los protege por si en algún evento son vulnerados mediante los mecanismos de protección de los derechos humanos. Ahora bien, vamos en la última parte, vamos a ver rápidamente las particularidades de las tres generaciones de derechos y los mecanismos que los protegen en Colombia. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta, muchachos? No. Ok, chicos. Entonces, permítanme un segundo. Les voy a compartir el quizzes del día de hoy para que resolvamos 10 preguntas sobre el Estado Social de Derecho. ¿De acuerdo? Permítanme un minuto. Sesión 2, Estado Social de Derecho. Vamos a ver si es el grupo 1. Perdón, el grupo 2. Hoy es el jueves 27 de abril. Mientras también les estoy compartiendo el link, chicos, no sé si ya les han hablado o han escuchado de la prueba preparatoria para presentación del examen de Estado Saber Pro. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí les han Sí, hablado? llegó al correo. Ok. Bueno, ¿Sí saben de qué se trata? sí, señor, como un estilo simulacro. Exactamente. Chicos, la invitación es a que ustedes puedan inscribirse para que el día 13 de mayo apliquen en la sede OCAT a la cual ustedes pertenezcan esta prueba. La idea es que ustedes se sientan lo más familiarizados posibles con la prueba, van a encontrar la misma cantidad de preguntas, la misma dificultad de las preguntas, la misma estructura de las preguntas. La idea es que ustedes al término del examen puedan decir, oiga, me siento débil en esto, me siento fuerte en esto, y que por alguna razón ustedes ya puedan ir con muchas más bases, muchos más fundamentos a la prueba, o incluso preguntarle a los profes de sus áreas, si de pronto les pueden ayudar en X tema que ustedes vieron, se preguntó en la prueba y ustedes desconocen. Por supuesto, en el periodo del 12 de mayo hasta el 19, nosotros seguiremos
apoyándolos a ustedes en este proceso de taller de estrategias metodológicas. Por tanto, si ustedes encuentran alguna o les surge alguna duda conceptual, procedimental de la prueba a partir de esta prueba preparatoria, pues entonces nos las hacen saber a mí, al profe Carlos de inglés, al profe Camilo de razonamiento cuantitativo, para que por favor les podamos aclarar y que ustedes lleguen del 27 de mayo al 11 de junio, en ese periodo de tiempo ustedes van a presentar la prueba, que en ese periodo de tiempo ustedes estén lo más duchos posibles para presentar la misma, ¿vale, chicos? Entonces, la invitación, yo sé que ustedes me van a decir, uy, pero es que son 4 horas y es un sábado, yo sé que es el día de descanso de ustedes, de muchos de ustedes, chicos, va a ser un solo día, igual el día de la prueba, pero créanme que les va a dar muchas pistas, les va a ayudar bastante para sacar los mejores resultados en la prueba y pues como les he dicho siempre, para que ustedes puedan aspirar a buenos resultados, a becas, a descuentos si de pronto tienen algún crédito con el ICETEX, a descuentos con el ICETEX o incluso con las entidades financieras que tengan créditos, también ellos están apoyando bastante, incluso para posgrados, para ayuda de posgrados, y créanme que la fundación también de alguna forma se va a manifestar con los mejores. ¿En qué horario sería? De 8 de la mañana a 12:30 del día. ¿De acuerdo? Por supuesto, lo que de 8 a 12:30, pero nos hemos dado cuenta que una prueba de estas en la práctica puede tomarles 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, ¿cierto? Eso ya depender del desempeño de ustedes, pero va en ese horario. Totalmente invitados, chicos. Por favor, para que puedan aplicar, para que se sientan lo más cómodo posible. Entonces, pues cuento con ustedes, cuento con ustedes. Les voy a compartir entonces el link de acceso de Quizzes para que puedan loguearse y ustedes en pantalla ya están viendo el código también de acceso por si se van a loguear directamente. Entonces, chicos, los estoy esperando. Y si alguno requiere, también lo puedo hacer acá. Ya alguien se logueó, entonces, capacitación, me pasé. Y les voy a compartir un PDF, chicos, aquí también en el chat, para que ustedes puedan también descargar las preguntas en ese formato y las puedan leer ahí, ¿cierto? Si por alguna razón no pueden acceder a Quizzes, por la razón que sea, pero de pronto pueden ir revisando el PDF, pues chicos, en una hojita o en el mismo PDF pueden editar, pueden escribir al lado la A, la B, la C en cada pregunta. ¿Listo, chicos? Entonces, ya tengo a 3 de ustedes en aula, tengo a MC, tengo a María José, a Dayana. Porfa, chicos, cuando se logueen, háganlo con nombre y apellido. ¿Listo? Para poder identificarlos mucho más fácil. No les dé pena, tranquilos. Si tenemos resultados débiles, pues, ¿cuál es el problema? Para eso estamos acá. Una prueba de entrenamiento significa errores. Así como el día de la prueba preparatoria, la idea es que ustedes vayan a practicar y se den cuenta, oiga, si tengo estas debilidades y todavía tengan el tiempo de poder subsanar dichas dificultades. Porque ya el día de la prueba, como el dicho, ¿no? Ya no hay Santa Lucía que valga. Chicos, entonces son las 6:04 de la tarde, son 20 minutos para el desarrollo de la actividad, quiere decir que vamos hasta las 6:15. Le voy a dar por iniciado el ejercicio. Ya tengo 5 de ustedes. Porfa, las demás personas váyanse logueando, ¿cierto? Para las personas que se están sumando a la sesión, estamos dando inicio a la actividad de resolución de preguntas de la sesión 2 de competencias ciudadanas, Estado Social de Derecho. Nuevamente voy a compartir el link de Quizzes para que lo puedan observar, para que puedan loguearse, y nuevamente voy a copiar el PDF que contiene las preguntas de la sesión. ¿Listo, chicos? Entonces, son las 6:05, vamos a las 6:25. Voy a dar por iniciado el ejercicio ya.
Yo estoy aquí pendiente, cierro el micrófono para no interrumpirles y cualquier cosa me van diciendo, chicos.
Ok, quedan 5 minutos, chicos.
Ok, chicos, listo. Voy a dejar unos minuticos más el quizzes para las personas que están terminando, mientras nosotros vamos resolviendo las preguntas. Entonces, chicos, vámonos con la primera. Entonces, sesión 2, Estado Social de Derecho. Nos dice, durante las épocas de lluvias, en muchas zonas rurales de Colombia se inundan escuelas y se interrumpen los caminos para llegar a eso. Entonces, aquí tenemos en una oración varias cositas para analizar. Lo primero, entonces, vamos a poner acá para poder comentar. Listo. Ok. Tiempo, ¿en qué tiempo me están hablando o qué contexto, qué situación me están presentando? ¿Cuál es la situación presentada? Lo de las inundaciones Muy bien. en zonas rurales. Entonces, ¿qué pasa? En época de lluvia, ¿cierto? Este es el contexto inicial. No es lo que está sucediendo, es el contexto o el marco en el que sucede algo. ¿Qué sucede? Se inundan escuelas y se interrumpen caminos para llegar a estas, ¿cierto? ¿En qué partes? En zonas rurales. ¿Listo? Entonces, si se dieron cuenta, aquí que lo que acabamos de hacer fue que identificamos el contexto o situación problemática. Segundo, o el contexto, mejor. Segundo, identificamos la situación problemática, que es que se inundan las escuelas y se interrumpen los caminos. ¿En qué zonas? Las rurales. ¿Listo? Entonces ya tengo un mapa mental rápido en la cabeza. Siempre, chicos. El día de la prueba, ustedes pueden rayar el cuadernillo. Hagan lo que yo estoy haciendo ahí. No va a pasar nada. Nada. No se preocupen que no van a perder ustedes puntos, ni los van a regañar, ni van a decir, uy, pero si son, ese estudiante es bien destrozón con el material. No, tranquilos. De hecho, se espera que ustedes lo hagan para que ustedes tengan de forma más gráfica su esquema mental. ¿Listo? Ahora sí vamos con la pregunta, el enunciado. ¿Cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación? Hablábamos ahorita del Estado Social de Derecho, que protege el derecho a la educación. Entonces, ¿en qué situaciones se vulnera este derecho a la educación? Por favor, los que vamos avanzando. Entonces, aquí 7 de ustedes acertaron, 7 han errado en la primera. Porfa, las personas que están terminando, vamos avanzando rápidamente. Entonces, vamos como un 50% de acierto. Entonces, ¿cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación? Entonces, aquí el problema es, o la palabra clave es, vulnerar un derecho. ¿Cuál? Cualquiera. En este caso, el de la educación. ¿Qué solución está vulnerando el derecho a la educación? En sus palabras, chicos, ¿qué es el derecho a la educación? Es tener acceso a un conocimiento. ¿Cierto? Tener acceso permanente, pertinente a procesos de formación de cualquier tipo de conocimiento, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es? Es la posibilidad de formarme. Y para ello yo tengo que estudiar de forma continua. Ese es el derecho a la educación. Entonces, ahí está la clave. A, organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a clases en escuelas no afectadas por las inundaciones. Esta no puede ser, ¿cierto? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón la A se descarta? Porque de alguna u otra forma le están dándole el acceso a la educación. Exactamente, sea como sea, vamos a mandar a los chicos a estudiar, que si no se pudo en este colegio, ¿cierto? Lo vamos a mandar al colegio de la otra vereda, pero que el chico va, ¿cierto? O sea, se está cumpliendo el derecho a la educación. B, ajustar el calendario para incluir los sábados como día escolar y que no haya clases en las épocas de inundación. Sucede exactamente lo mismo. Si entre semana tuvimos inundación, pero de pronto el sábado, el domingo, pues aquí dice el sábado,
no la hay, pues mandemos al chico a estudiar. O sea, que el chico no pierda el tiempo de estudio, que practique, que estudie, que estudie, que estudie. C. Dar una parte de las clases a través de tutores a domicilio para reducir los días en que los niños tienen que asistir presencialmente al colegio. Sucede lo mismo que en la A. O sea de una manera o de otra, el chico va a recibir su formación, ¿cierto? Sea en el colegio o en la casa, con tutores. Digamos que es una solución muy bonita. D. Trasladar a los niños a escuelas no inundadas 2 veces por semana y reducir el número de horas de clases. Esa es la respuesta correcta. ¿Cuál es la palabra clave para determinar la respuesta correcta, chicos? Que reduce las horas de clase. ¿Cierto? La palabra reducir. ¿Reducir qué? El número de horas de clase. Ahí está la clave. No sé las personas pues, que se equivocaron en esa pregunta, ¿qué me pueden decir al respecto? ¿Por qué de pronto escogieron otra? Cuéntenme, no hay problema. ¿Quién la equivocó? Ok, vale, no hay problema. Muchachos, les estoy compartiendo el link de asistencia de competencias ciudadanas 2, que es la que estamos viendo en este momento. Por favor, les recomiendo bastante que puedan, mientras estamos en la explicación, que puedan registrarse. ¿Listo? Muy bien, vámonos con la número 2. Quiero ver cuántos la acertaron. Dice que en la 2, 13 de ustedes acertaron, solo uno equivocó, o sea que es una pregunta que para el grupo es de nivel bajo. Y dice, recientemente se propuso un proyecto de ley ordinaria que condena el satanismo porque es contrario a las creencias religiosas de la mayoría de la población colombiana, ¿cierto? Contexto, recientemente, ¿cierto? Se propuso un proyecto de ley que condena el satanismo porque es contrario a las creencias religiosas de la mayoría. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la condena al satanismo, ¿cierto? De una ley que condena el satanismo. Entonces, ¿en qué momento? Recientemente. ¿De qué estamos hablando? De la ley ordinaria que condena el satanismo y la explicación. Cuando ustedes vean un porque, un ya que, un debido a, automáticamente piensen que les van a dar una explicación, una profundización de lo que vimos. Entonces uno dice, una cosa es que me digan que van a condenar algo y uno dice, ¿pero por qué? ¿Cierto? Ah, no, pues en este caso porque es contrario a las creencias religiosas de la mayoría de la población colombiana. ¿Por qué este proyecto no podría aprobarse? Entonces, porque contradice lo dicho en la Constitución, la cual protege todas las creencias religiosas y no solo las de la mayoría, ¿cierto? Entonces, ¿qué palabra clave yo podría resaltar en la A? O término. Eileen, ¿qué término tú podrías resaltar? El contradecir la Constitución. Listo, te doy la palabra contradecir. Ok, Julio. Eileen, ¿cuál ves tú? Miguel. Proteger. Proteger, ¿cierto? Permítanme un segundito. Tengo problemas con mi cargador. Ok, creo que quedó ahí, no hay problema. Creo que vamos a ver si sigue bajando la batería, porque creo que, bueno, ni sube ni baja, se mantiene ahí. Ok. Entonces, proteger, ¿cierto? Pero proteger ¿qué? Las creencias religiosas. ¿Eso es propio del Estado colombiano, el Estado Social de Derecho colombiano?
Sí, claro, sí, señor. Exactamente, porque hablamos del derecho a la libertad de culto, ¿cierto? Muy bien. Entonces la A puede ser por las razones que ustedes me dan. Sí, es verdad. La B, porque contradice los derechos de los legisladores. Pilas, cuando hablamos de derechos, los derechos a quienes cobijan. A A todos. los ciudadanos. A todo ciudadano, ¿cierto? A todo ciudadano, no solo los legisladores. ¿De acuerdo? Entonces, pilas con eso. Ok, creo que ya ahora sí está tomando carga. Listo, muy bien. Entonces, la B se me cae porque los derechos no son solo para unos, sino los derechos son para todos. Los derechos no son privilegios. Los derechos están diseñados para todos. Entonces, por esa razón se me cae. C, porque contradice las normas internacionales, las cuales establecen que las creencias religiosas son de dominio de las iglesias y no de los estados. Pilas. Cuando hablamos de normas internacionales, ¿qué podemos entender? Es difícil que existan o que podamos hablar de normas internacionales. Existe algo llamado el derecho internacional humanitario, no más. Y es un derecho que aplica solo en tiempos de guerra, por ejemplo. Y va a proteger a las víctimas de la guerra o a quienes participen de ella. Entonces, ahí sí podemos hablar de normas internacionales, pero por lo demás, es raro que existan normas internacionales. Por lo general son sugerencias, recomendaciones de organismos internacionales como por ejemplo la ONU. Pero, por ejemplo, no hay una norma como tal que prohíba que un país invada a otro. Miren que Rusia terminó invadiendo Ucrania y pues no ha pasado nada, ¿cierto? La recomendación es, venga, ningún país invada a otro. Eso es lo que podríamos referenciar ahí. Entonces no hay normas internacionales, son más como recomendaciones, sugerencias. ¿Listo? Y esas sugerencias internacionales no se tienen que, o no necesariamente se tienen que aplicar directamente en los estados. Cada país, cada estado es soberano en cómo en la manera en que se gobierna. D, porque contradice las leyes actuales, las cuales establecen que la religión es un asunto privado que no interesa al Estado. Pues chicos, si es un asunto que no le interesa al Estado, por lo mismo, y muy bien que pues la mayoría de ustedes acertó la A, por lo mismo, como no le interesa, bueno, no es que no le interesa al Estado, sí le interesa, pero permite que cualquier religión se pueda profesar en Colombia y ninguna es más importante que otra. ¿Listo? Entonces, por esa razón se me cae la D. Sí, es un asunto privado, pero sí le interesa al Estado, pero no por ello le va a dar más prelación a una religión que a otra, ninguna. De hecho, ustedes sabían que en Colombia ya esa iglesia se acabó, que en Colombia existía la iglesia satánica, se llama la iglesia satánica de Colombia, con sede en Pereira, No la conocía. con sede en Pereira. Incluso lo pasaron, lo reportaron por el noticiero. Sí, y se acabó, no sé, como que no dio resultado, pero lo cual quiere decir que todo tipo de espiritualidad, todo tipo de creencia es permitido en Colombia, así sea algo contrario a lo que la cultura le dice a uno, satanismo y satanismo. No, pues si yo quiero ser satánico, puedo ser satánico siempre y cuando yo no vulnere los derechos de nadie más. Pero si yo le quiero rezar o creer en otro ser, y, por ejemplo, si yo abiertamente digo soy satánico, como decir soy católico, cristiano, musulmán, soy ateo, y me presento en una empresa y en la empresa me preguntan, ¿usted qué religión profesa? Yo digo, no, yo soy satánico. Y si por esa razón se llega a comprobar que a mí o me despiden de la empresa o no me permiten el ingreso a la empresa, yo puedo interponer una acción de tutela porque está vulnerando mi derecho al libre culto, ¿vale? Entonces, no hay pereque con eso. Uno puede creer en lo que quiera, incluso no cree en nada. Vámonos con la número 3, a ver cómo nos fue, chicos. Ya todos acabamos. Muy bien. En la primera 50%, en la segunda un 93%, en la tercera un 50%. A ver cómo nos fue. Y dice,
Suponga que en el país se discute la conveniencia de reformar la constitución política para permitir la pena de muerte. Chicos, ¿cuál es la palabra clave ahí? O el término clave. Reformar la constitución política. Muy bien. ¿Para qué? Digamos que para qué no importa. El punto es reformar la constitución. ¿Cierto? Muy bien. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿podrían los ciudadanos acudir a un mecanismo de participación directa para pronunciarse sobre este tema? Ahora, en la pregunta, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el concepto clave, el término clave ahí, chicos? Andrea Arteaga. ¿Cuál sería para ti el término clave? No hay problema si te equivocas, Andrea. María José. Para ti, ¿cuál sería la palabra clave ahí, María José? Laura, para ti, ¿cuál sería la palabra clave? Constitución, Eili, muy bien. Sí. Pero en este caso, Constitución Política de Colombia vendría siendo más como el contexto, el punto de referencia. La palabra, Acudir ¿acudir a qué? a un mecanismo de participación directa. Muy bien. Este es el concepto más importante acá. ¿Qué es un mecanismo de participación directa? Según la Constitución Política. En el que los ciudadanos pueden participar para hacer Votación. el cambio o la reforma. ¿Cierto? En el cual cualquier tipo de mecanismo por el cual el ciudadano directamente, ¿cierto? Participa en el Estado, ¿cierto? Es más, si yo no sabía eso, automáticamente, leyendo la pregunta, me dice, ¿podrían los ciudadanos? Automáticamente el que me diga que podrían los ciudadanos, me está dando a entender es que nosotros los ciudadanos somos quienes podemos tomar esa decisión. Entonces, la respuesta es sí o no, chicos. Sí se puede cambiar a través Totalmente. del referéndum constitucional. Muy bien, o sea que chao la A y chao la B. ¿Cómo, o sea, esta pregunta aquí más que de habilidades, que siempre hay que tenerlas, aquí toca tener conocimiento, chicos. Eso hay que tener conocimientos. Vamos a hablar de eso al final de la sesión rápidamente, de los mecanismos de participación ciudadana o mecanismos de participación directa. ¿Listo? En efecto, existen mecanismos por los cuales se pueda transformar la Constitución para lo que sea. Por tanto, la respuesta está entre C y D, sí o sí, ¿cierto? Miremos igual la A y la B. No, los asuntos penales son competencia exclusiva de la rama judicial. Pilas, ¿estamos hablando de asuntos penales? Otra razón por la cual descartar la A. No, estamos hablando de asuntos legales. Y la ley la construye o el Congreso de la República o nosotros directamente. Ya lo vamos a ver cómo. No, la decisión debe ser tomada por el presidente vía decreto, ¿cierto? No, señor. Las leyes, la Constitución, los únicos que pueden aprobar, modificar, derogar una norma constitucional es el Congreso de la República o nosotros, los ciudadanos. ¿Mediante qué? Mediante un mecanismo de participación directa. Creo, no sé. Listo, chicos, creo que alguien tiene el micro abierto. Tengamos cuidado, chicos. Gracias. Ok. No, la decisión debe ser tomada por el presidente. Ah, bueno, dijimos que no. Sí, a través de un referendo constitucional. En efecto, D. Sí, a través de un plebiscito convocado. Entonces, tanto referendo como plebiscito son dos mecanismos de participación directa. Pero el único de todos los mecanismos, creo que son 7, ya lo vamos a ver ahora, que permite hacer la transformación constitucional vía ciudadano, es el referendo. ¿Qué es el plebiscito? El plebiscito es un mecanismo por el cual el presidente de la República nos pregunta algo a nosotros, o mejor, nos pide a nosotros que ratifiquemos una decisión de él. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el último plebiscito aquí en Colombia?
El plebiscito por la paz. ¿cierto? El plebiscito por la paz. Independientemente haya ganado el sí o el no, ¿qué quería el presidente? Que nosotros los ciudadanos ratificáramos su decisión de hacer un proceso de paz, ¿cierto? Ganar así, ganar el no, no tocaba en nada la Constitución. No es que en la Constitución quedara que cada 4 años un presidente debe hacer una ley, debe hacer un acuerdo de paz con cualquier grupo alzado en armas. No, era algo extraordinario y se logró. Entonces, el plebiscito, crece, es un mecanismo por el cual el presidente desea saber si la gente está de acuerdo o no con una idea que él tenga. ¿De acuerdo? Y sobre todo para ratificarla. Porque cuando se hizo el plebiscito, ya el proceso de paz ya solo le faltaba la firma. Ya se había hecho todo. Igual el presidente pudo haber hecho la firma de la paz sin preguntarnos a nosotros. De igual forma lo hizo porque él no ganó. No sé si recuerden. Sin embargo, él terminó por decreto presidencial, eso sí se puede hacer, por decreto presidencial, listo, se hace, pero porque no toca la Constitución. ¿Listo? Muy bien. Andrea Plaza, ¿nos puedes ayudar con la lectura de la pregunta número 4, por favor? Claro. Una paciente debe someterse a cirugía. El médico tratante conoce las prohibiciones que por su religión tiene la paciente en cuanto a las transfusiones de sangre y le advierte que podría haber hemorragia durante la intervención quirúrgica. El médico diligencia los formularios de rutina y la paciente firma el consentimiento informado para recibir transfusiones si las llegara a necesitar. Días después de la cirugía, presenta una fuerte hemorragia, por lo que se hace necesaria las transfusiones. Los padres de la paciente le dicen a los médicos que para ellos es más importante la salud de su hija que la religión. Sin embargo, la paciente le dice al cirujano que cambió de opinión y que no autoriza la transfusión. Al tomar esta decisión final, ¿qué dimensión está privilegiando la paciente? Muy bien. Entonces, palabras claves, o mejor, el contexto, que una paciente se tiene que someter a cirugía, ¿cierto? Entonces, palabras claves acá, prohibiciones por religión, una, en cuanto a lo que sea, ¿cierto? En cuanto a lo que estamos hablando, que es la cirugía o la transfusión de sangre, ¿cierto? El médico diligencia los formularios de rutina y la paciente firma un consentimiento informado, palabra clave, para recibir la transfusión, si se llegara a necesitar. Días después de la cirugía, se hacen transfusiones. Bueno, contexto, le dio una fuerte hemorragia y tuvo que necesitar las transfusiones. Comenzamos a meter gente. Los padres de la paciente le dicen a los médicos que para ellos es más importante la salud de su hija que la religión. Sin embargo, aquí hay una palabra clave. Nunca se les olviden los conectores adversativos. Sin embargo, aunque, pero, no obstante, a pesar de, empero, ¿listo? Siempre eso automáticamente hace que la idea anteriormente mencionada, yo la contradiga. Es adversativo. Sin embargo, la paciente le dice al cirujano que cambie de opinión y que no, pilas con estas palabras. Cuando ustedes vean un no, chicos, nunca se les olvide. Conjunciones o conectores adversativos, cuando vean un no, un negativo, ténganle mucha atención. Que no autoriza la transfusión. Al tomar esa decisión que mencioné está privilegiando, miren que ya en la parte final ya me está dando la respuesta. Que no autoriza la transfusión. ¿Por qué no la autoriza? Para ustedes, chicos, ¿por qué razón esta persona dice, finalmente no me haga la transfusión? ¿Por qué razón? ¿Será que le tiene miedo a las agujas? No, por sus creencias religiosas, creo yo. Totalmente, por sus creencias religiosas, ¿cierto? La creencia religiosa, hay muchas creencias religiosas que dice que la sangre no se puede mezclar, ¿cierto? Que la sangre de cada quien es la de cada quien y ya. Es totalmente respetable, ¿cierto? Entonces, sus creencias religiosas y el estilo de vida que ellas exigen, sí, ¿cierto? Ella está privilegiando su religión. Y pues
el estilo de vida es que usted no se puede, no puede recibir sangre de otra persona. B, las consecuencias en su salud, para nada. Ella no está pensando en su salud. Ella está pensando es en, o sea, no. Ella está pensando es en la religión. C, las recomendaciones médicas, para nada. Es lo que menos, ¿no? Ella no está pensando en eso. Ni qué evidencia científica, ni qué nada. Recuerden ustedes que normalmente fe y ciencia o fe y academia, todo conocimiento académico o todo conocimiento científico normalmente riñe con el conocimiento religioso. Por ejemplo, el simple hecho de que en casi todas las religiones se habla de una creación por parte de los dioses, mientras que la evidencia científica dice que somos producto de una evolución natural, ¿cierto? Entonces ya nomás con eso, de ahí para adelante todas las que ustedes quieran. D, sus relaciones familiares, para nada. ¿Por qué razón no tiene en cuenta las relaciones familiares? Porque es que los papás dijeron, no importa, hágale la transfusión. Y ella dice, no, lo más importante es la religión. ¿Listo? Muy bien, respuesta correcta la A. ¿Cuántos se fueron? Uno se había ido por la B, pilas. 5, vamos a ver cómo nos fue en la número 5, tuvimos también 86%, nos fue muy bien. Entre 2017 y 2008 la Corte Constitucional extendió a parejas homosexuales los beneficios del régimen contributivo de salud y el derecho a la pensión de sobrevivientes. ¿Cuál de los siguientes argumentos respalda esta decisión de la Corte? ¿Cierto? Se quiere garantizar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. ¿Qué palabra clave podemos ver en la A, chicos? Garantizar la igualdad. Garantizar la igualdad, ¿cierto? Igualdad. Garantizar, aquí hay una palabra clave, igualdad, y pues ¿de qué? De derechos. Y dice, para todos, miren acá. Para todos. B, es necesaria la protección, hay una palabra clave, dijimos que los derechos protegen, de los derechos de los ciudadanos pensionados. Acuérdense, yo les dije a ustedes, cuando les hablen de derechos, son para todos, no para los derechos de los legisladores o de los pensionados o de la ciudad, del campo, no. Los derechos son de todos y para todos funcionan igual. C, se requieren proteger los derechos derivados del matrimonio entre hombres y mujeres. Quiero ver cuántos se fueron, si alguien se fue por la C, menos mal nadie se fue por la C. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de relaciones homosexuales o entre personas homosexuales. Y aquí ya me está hablando de hombres y mujeres, por tanto, chao, no me sirve. Está hablando de heterosexualidad. Es necesario que las instituciones garanticen la preservación de los valores tradicionales. Esta tampoco se va. Y las palabras claves para poder eliminarlas son valores tradicionales, porque si nos vamos a los valores tradicionales, jamás podría darse que las parejas homosexuales puedan heredar la pensión, como sucede o ha sucedido históricamente con las parejas heterosexuales. Muy bien. Aquí la gran mayoría acertó. Vámonos con la siguiente, un 36%. Aquí sí estuvo algo duro. ¿Qué pasó? A ver. Una comunidad indígena ha preservado su cultura durante los últimos siglos. Listo. Entonces, este es el contexto. Hasta aquí no hay nada. Solo me están ubicando en algún momento, en un momento y en un espacio. Una comunidad indígena ha preservado su cultura durante los últimos años, los siglos. ¿Qué significa eso, chicos? ¿Que esta cultura qué? ¿Que esta comunidad qué? Respecto de la cultura occidental. ¿Se ha mezclado? No, es pura, es su cultura se ha mantenido a través del tiempo. ¿Cierto? Es como si de pronto nunca hubieran llegado allá los europeos, como sucedió en la gran mayoría de culturas indígenas del continente. Muy bien. En donde viven no hay escuelas, carreteras ni presencia de personas ajenas a la comunidad. Están ahí solitos. Pilas, aquí ya empieza lo interesante. Un grupo de sacerdotes, esto también, esta última parte, también es contexto. Es información general. Ahora ya se pone interesante desde acá. Un grupo de sacerdotes católicos decide fundar una escuela en la zona para educar a los niños indígenas. Listo. Si es un grupo de sacerdotes católicos, ¿qué le va a enseñar a esos niños? Catolicismo. ¿Cierto?
Entonces les va a enseñar catolicismo. ¿Qué le va a enseñar? ¿Qué creen ustedes? Nuevos Las conocimientos. creencias religiosas van a contradecir muchas de las creencias que tiene la Ellos comunidad tienen, indígena. ¿cierto? Eso, el catolicismo les van a enseñar español o No. bueno, una lengua europea, ¿cierto? Les va a enseñar, Nuevos conocimientos. pero Nuevas ¿qué tipo de tecnologías. conocimientos? Porque ellos también tienen sus conocimientos. Ellos también tienen sus conocimientos. Pero entonces, ¿qué tipo de conocimientos les pueden transmitir un grupo de sacerdotes católicos? Es una escuela, así que conocimientos generales, conocimientos matemáticos, conocimientos de ciencia. Exacto. Conocimientos occidentales. Ellos tienen sus ciencias, a pesar de que la ortodoxia científica diga que eso es carreta, que los indígenas son teguas, que no sé qué. No, ellos también tienen sus conocimientos, su ciencia a su manera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el momento en que la Iglesia Católica llegue a poner el colegio a los niños indígenas? Va a haber un choque entre las culturas. Entonces, esto va a generar un choque. Muy bien. Y ese choque, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a pasar a la cultura con eso? ¿Qué le va a pasar a la cultura de los indígenas? ¿Va a Se sobrevivir? va a ver afectada. Probablemente en un futuro podría desaparecer mucho de ellos. O una separación entre los que crean más en la religión católica a los que crean en su misma cultura indígena. ¿Cierto? Entonces, unos irán para un lado, otros irán para el otro, pero pues como tal, la unidad que tenían se perdería, ¿cierto? Excelente. Continuemos acá. Ahora viene el otro grupo, que es de antropólogos, el cual se opone y les pide que no intervengan en la comunidad, que no intervengan en esa comunidad, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que los antropólogos no quieren que, que la Iglesia Católica intervenga en la comunidad? ¿Por envidia? Considerarán que esa comunidad es algo único, que por tiempo, que por siglos se ha mantenido estable, ¿no? Algo así. Sin la necesidad de una religión católica o de que intervenga más nadie en la comunidad. Exactamente. Entonces, ellos, los antropólogos, y no es solo porque lo diga acá el texto, sino porque su razón de ser es esa, consideran que toda cultura humana es tan valiosa como cualquier otra cultura humana. Es decir, que no, que yo porque sea europeo, porque sea católico, y usted porque es indígena o es de África y pertenece a una religión tribal africana, usted es inferior a mí. No, todos somos igualitos. ¿Listo? Eso es lo que dice. Entonces, si la Iglesia Católica se va hasta allá, es porque cree que la comunidad indígena es inferior y que necesita, ¿cierto?, superarse y aprender cosas nuevas. El antropólogo dice, ellos son tan valiosos o su cultura es tan valiosa como cualquier otra, como su cultura católica occidental. ¿Listo? Muy bien. En este caso se presenta un conflicto porque, los antropólogos quieren que los niños, perdón, es que aquí quedó como mal redactado, y dice que los antropólogos quieren que los sacerdotes les enseñen la religión católica a los niños. De ninguna forma. Ellos no quieren, de automáticamente ellos están diciendo que no, ¿cierto? B, los sacerdotes quieren priorizar el derecho a la educación. Creo que en esta muchos de ustedes se fueron y pilas. Los sacerdotes quieren priorizar el derecho a la educación de los niños indígenas, puede ser, mientras que los antropólogos privilegian el derecho a la libertad de culto. Puede ser. Sin embargo, pilas. Básicamente, los sacerdotes, según lo que dice Ana Montal, es un colegio. Y como lo dijo nuestro compañero, el colegio va a incluir, o las clases van a incluir, de todo tipo de clases, ¿cierto? No solo
religiosas. Por eso les preguntaba, ¿qué pueden enseñarle? No solo religión, sino español, matemáticas, ciencias occidentales. Por tanto, los antropólogos no están privilegiando únicamente el derecho a la libertad de culto, que también están privilegiando. ¿Qué derecho están privilegiando ahí los antropólogos? Educación. Bueno, pero la educación de ellos nomás, ¿cierto? Su educación como grupo indígena. Aquí lo importante, chicos, es, no se les va a olvidar, las culturas indígenas en toda América Latina, desde los años 90, se consideran autónomas, son soberanas. Existe la legislación especial indígena, la cual dice que por más que ellos vivan dentro de un territorio, como decir Colombia, y que Colombia tenga un marco legal, un marco constitucional, un marco económico, un marco político establecido, y que todos los colombianos nos tenemos que regir con base en él, los indígenas no, porque ellos son una excepción, ¿cierto? Son una comunidad de excepción. ¿Por qué razón? Pues porque ellos son los pobladores originarios, tienen aquí miles de años viviendo en este territorio, porque hay que preservar su cultura, porque si ellos asimilan al Estado Mayor, pues terminan desintegrándose, desaparece la cultura. Ok, entonces los antropólogos no solo privilegian el derecho a la libertad de culto, sino privilegian el derecho a la soberanía que tienen los indígenas. Ellos tienen el derecho a decirle no al católico. Venga, ¿usted por qué viene acá? A cuento de que eso es como que alguien se entra a mi casa y me diga, le voy a enseñar cómo vivir en la casa. No, yo sé cómo vivir en mi casa. Por más que usted sepa mucho, yo también sé, ¿cierto? Entonces, pilas que ahí la gran mayoría se fue. C. Los antropólogos van en contra del derecho a la libertad de culto. Ya ahí nos dimos cuenta que no, ellos están respetando la libertad de culto, la libertad de educación, la libertad de pensamiento, ya por ese lado se va. Mientras que los sacerdotes buscan que los niños se les respete este derecho. Pilas. Otra razón por la cual ahí se van. Si ustedes se dan cuenta, primero, en el contexto, presentan a los sacerdotes y luego presentan a los antropólogos. Miren que la A habla primero los antropólogos y luego los sacerdotes. La C habla primero los antropólogos y luego los sacerdotes. Entonces, siempre, chicos, regla de la prueba. Si me hablan de 3 elementos, de 4, de 5, de 2 elementos en el contexto, en un orden, ese mismo orden se tiene que ver reflejado en la respuesta correcta. Si me cambian el orden, por lo general esa no es, ¿vale? D. Los sacerdotes buscan formar a los niños indígenas dentro de la educación católica. Palabra clave, sí, educación, pero católica. Educaciones hay muchas, en este caso la católica, eso sí es verdad. Mientras que los antropólogos buscan proteger su cultura. Palabras clave, chicos. 1, cultura. Vamos acá. Cultura. Nunca se les olvide que los antropólogos estudian la cultura. Estudian y protegen la cultura de cualquier sociedad. ¿Listo? Además que aquí hay una palabra o un término importante que es que esa comunidad ha preservado su cultura, ¿cierto? Muy bien. Entonces, respuesta correcta, la D. ¿Claro por qué, chicos? Listo, vamos con la 7, tuvimos un 50% de acierto. Colombia, por ser un Estado social de derecho constitucional, se caracteriza por su división y control recíproco entre poderes públicos, ¿cierto? Entonces, los 3 poderes están divididos y se controlan uno al otro. ¿Cuál de las siguientes decisiones sería una acción en contra del principio de equilibrio? El principio de equilibrio es que están todos divididos, que el uno controla al otro y que ninguno tiene más peso que el otro. A. Que el presidente anunciara el cierre del Congreso, porque sería injerencia del Poder Ejecutivo en el Legislativo. Por supuesto, el presidente solo puede hacerlo en un caso de excepción, y solo, por lo general es en caso de guerra. Es lo más común. O sea, se llama un caso de excepción cuando cierra el Congreso. Por lo demás no lo puede hacer. ¿Por qué razón sacaron a Pedro, se me va el expresidente de Perú, Pedro Castillo? ¿Por qué lo sacaron de Perú, de la presidencia? Porque el tipo quería cerrar el Congreso.
Y antes de que el tipo cerrara el Congreso hizo uso de una acción constitucional y es cancelarle el contrato al presidente, porque iba a cometer algo en contra de la Constitución, que cerrar el Congreso. ¿Listo? Entonces, en este caso, acá, porque uno ya sabe, digamos que esto es, esta primera parte, anuncia el cierre del Congreso, uno ya sabe que esto es anticonstitucional, pero si yo no sé que eso es anticonstitucional, el por qué me ayuda mucho, porque sería, miren la palabra clave, injerencia del Poder Ejecutivo en el Legislativo, de uno en el otro. Ya, ahí ya me lo está diciendo. B, que el presidente decidiera las principales políticas de seguridad en el país, porque esto es potestad del legislativo. Mentira. El único que puede decidir las políticas de seguridad del país es el presidente. El legislativo no. El legislativo es el Congreso y es el que hace las leyes, las modifica o las elimina. Que la Corte Constitucional revisara si los decretos presidenciales cumplen con la Constitución. Pilas. Corte Constitucional y Constitución, sí, en efecto, pues eso es lo que hace la Corte Constitucional, verificar que todo acto del Congreso, de la rama legislativa, ejecutiva y judicial, cualquier decisión, no afecten o no estén en contravía de la Constitución. Todo lo que hagan cualquiera o cualquier funcionario público no esté en contra de la Constitución. D, que el Congreso de la República discutirá y aprobará leyes sobre el sistema educativo del país, pues esto no hace parte de las funciones del Poder Legislativo. Muchachos, voy a ver si se fueron por la D. 2 de ustedes se fueron por la D. Nunca se les olvide, el Congreso discute y aprueba leyes. ¿De qué? De lo que sea. Educación, salud, pensión, laboral. ¿Cuál es la función del Congreso? Discutir, aprobar, modificar, crear, eliminar leyes. Esa es su razón de ser. Entonces, pilas que no nos podemos ir por la D. 8. El Estado y la Iglesia deben estar separados. ¿Cuál de los siguientes enunciados es coherente con la afirmación anterior? Entonces, Estado, ¿cierto? La organización social, política y administrativa, no religiosa, normalmente no es religiosa. Y la Iglesia deben estar separados. ¿Listo? En la 8 tuvimos un 36% de acierto, pilas con esto. Si el Estado y la Iglesia deben estar separados, quiere decir que el Estado es confesional o laico. 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 Si es confesional es porque practica una religión. Por ejemplo, si nos vamos a un país, a Irán, es un país totalmente confesional porque sus leyes se fundamentan en el Corán, en la tradición religiosa. En Colombia, no. En Colombia, no. ¿Listo? Entonces, el Estado y la Iglesia deben estar separados. Y yo he encontrado un enunciado que sea coherente con esa afirmación. A, el único matrimonio válido frente al Estado es el matrimonio por la Iglesia Católica. Chicos, 6 de ustedes se fueron por la A. No puede pasar eso. No puede pasar eso. Y esta sí es muy sencilla. Si el Estado y la Iglesia están separados, cualquier tipo de matrimonio es válido frente a la Iglesia Católica, así sea por la Iglesia satánica. Es más, el simple hecho de que 2 personas convivan 2 años o más sin casarse por ninguna religión, ni por lo civil, solo por convivir 2 años, automáticamente ya comparten deudas y comparten patrimonio. Es decir, se llama una unión marital de hecho. Y yo creo que redujeron ese tiempo, ¿no, profe? No, hasta donde se tendría que revisar, hasta donde se son los 2 años. Hasta donde se son los 2 años. ¿Listo? Pero lo cual quiere decir que para el Estado es lo mismo que estén casados a que estén conviviendo juntos. ¿Listo? O sea, casados por Iglesia católica, romana, por la cristiana, la judía, la satánica, la que sea. Por la iglesia maradoniana, por la que sea, no importa. B, el diezmo será descontado automáticamente del salario de los empleados públicos. Excelente que ninguno lo haya acertado, porque si está Estado e iglesia separados, la iglesia manda solo en la iglesia y el Estado manda sobre lo civil, no lo católico, lo civil. C, los estudiantes de colegios públicos no están obligados a asistir a clase de religión. Si yo estudio en un colegio, universidad pública y dan clases de religión, yo tengo todo el derecho de decir no. Y si van a sacar calificaciones de eso, a mí no me pueden poner una mala calificación.
D, la fe de bautismo es el único documento que equivale al registro civil de los ciudadanos. Chicos, pilas con esto. La D no puede ser. Porque si el Estado y la Iglesia están separados, ¿cuál es el único documento que equivale al registro civil? Pues el registro civil, no más. ¿Cuál de los siguientes es el organismo encargado de elegir al Contralor General de la República? Chicos, aquí sí toca tener conocimientos. Esto es sí o sí de conocimiento. El presidente de la República no. El presidente de la República solo propone una terna para que sea elegido. La Corte Constitucional, acuérdense, la Corte Constitucional se encarga de verificar que todo acto del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial estén en la misma línea o que no estén en contravía de la Constitución. Esa es su única función. C, el Congreso de la República, sí, porque el Congreso de la República es quien es el que representa al ciudadano colombiano. Es decir, si el Congreso de la República elige al Contralor, elige al Procurador, elige al Fiscal, es porque técnicamente nosotros lo estamos eligiendo. Para eso yo elegí a alguien que me represente. A eso lo llamamos democracia representativa. ¿Se acuerdan que hablábamos de democracia participativa cuando yo tomo decisiones directamente mediante plebiscito, referendo, el voto, la consulta popular? Pues yo lo puedo hacer en este caso mediante, o no lo puedo hacer, sino que lo hace directamente el Congreso porque yo le di esa facultad. D, la Procuraduría. No, la Procuraduría es elegida por el Congreso. Ustedes acuérdense. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, perdón, las elige el Congreso de la República y normalmente el presidente o la presidencia presenta una terna para ser elegida. Lo mismo las Cortes, la rama judicial presenta también una terna para que sea elegido. Y pues de ahí sacan al mejor. 10. Aquí en la 10 tuvimos un 57% de acierto. Pilas, una colombiana es devota al Islam y todos los días cubre su cabeza con una pañoleta. En una entrevista, después de aprobar con éxito una convocatoria para un cargo en la alcaldía de su ciudad, el funcionario entrevistador le advierte que no puede tomar el trabajo si no acepta llevar la cabeza descubierta en las horas laborales. ¿Tiene razón el funcionario, chicos? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? En Colombia. No, No. 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 O sea que A y B, chao. ¿Cierto? 1, Colombia no es un país católico. ¿Quién dice eso? Colombia es un país laico, donde se profesa en su mayoría el catolicismo, pero no es católico. Sí, porque el Estado colombiano es laico, pero pues eso es una contradicción. Si es laico, le debería permitir a la mujer que haga eso, porque yo puedo irme al trabajo como me quiero ir vestido, no hay problema. Si me quiero poner X arete o pelo verde, no me tiene por qué decir nada ni en el trabajo, ni en el colegio, en ninguna parte, porque mi pelo no es el que trabaja. C, no, porque le está vulnerando el derecho a la privacidad. Si es el derecho a la privacidad, es porque ella en su casita sola lo está haciendo. No, ella quiere hacerlo frente a todo el mundo. D, no, porque le está vulnerando el derecho a la igualdad. ¿Listo, chicos? Aquí hay un problema y es que si somos todos iguales, sea bonito, feo, alto, chiquito, blanco, rojo, amarillo, si es de izquierda a derecha, si le gustan los frijoles, si le gusta el pescado, si es católico, si es ateo, si es satánico, si es musulmán, no importa. Igual puedo participar del Estado y participar de todo lo que el Estado a mí me ofrezca como un trabajo, sea con un organismo público o con una empresa privada. A mí tampoco en una empresa privada me pueden discriminar. Ah, no, es que aquí somos católicos y usted es satánica. Eso no tiene nada que ver, porque mi religión no es la que trabaja, ¿cierto? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Ok. Vamos rápidamente con los derechos humanos. ¿Sí están viendo mi presentación, chicos? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, vamos rápidamente porque se nos acaba la clase. Las características de los derechos humanos. 1, se fundamentan en
los tres principios de la Revolución Francesa: igualdad, libertad y solidaridad o fraternidad. Son inherentes, o sea, son propios del ser humano, no se pueden violar. Nadie puede modificarlos, son como son. Nacemos con ellos. Yo no puedo de dos hacer uno, son indivisibles. Los consagró ya la ONU en el 48 y en Colombia los pusimos en práctica ya en el, bueno, los pusimos en el papel y en la práctica en el 91. ¿Protege a quién? A todos los miembros de la familia Homo sapiens. Solo por nacer Homo sapiens ya tenemos goce de estos derechos. Entonces son 3 generaciones rápidamente, como lo estamos viendo, y tenemos la primera generación. 1, protege las libertades e igualdades. Segundo, privilegian al ser humano, sobre todo al individuo. Todo ser humano puede tener lo que quiera tener, o sea, libertad de posesiones, libertad de comprar y vender lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Libertad de culto, de pensamiento, de hacer lo que, como de mi vida lo que yo quiera, o sea, es individual, es individual. Permiten que todos los seres humanos participemos en la vida pública del Estado, ser elegidos y elegir. ¿Listo? La segunda generación, como mencionábamos, es social, económica y cultural. Aquí ya cobija a personas, a grupos. ¿De cuántos? De más de 20. ¿Cierto? Entonces aquí, ¿qué se está privilegiando? Ya no tanto la libertad, sino la igualdad. Entonces somos varios. ¿Cierto? Y todos somos iguales ante la ley. Seamos satánicos, musulmanes, ateos, liberales, conservadores, de izquierda, de derecha, rojos, azules, lo que sea. Todos somos iguales. ¿Y qué derechos entran aquí a jugar? El trabajo digno, la cultura, a formar sindicatos, a crear asociaciones, sociedades, a que pueda yo participar de la cultura del país. Para eso existen los museos, el país tiene que proveerme eso. ¿Listo? Y la tercera generación de derechos humanos es el de la solidaridad de los pueblos, que es a nivel ya planetario, que comprende 4 grandes derechos: la paz, la justicia, la solidaridad y el cuidado del medio ambiente. Aquí básicamente la tercera generación de derechos hace que las naciones se ayuden entre sí. Que por más que un país invada a otro y que eso es una guerra de otros y que está al otro lado del mundo, nosotros podamos enviarle, por ejemplo, ayuda a Ucrania o a Rusia si creemos que Rusia, pobrecito, pues si le vamos a enviar, ya depende de nosotros, pero permite esa solidaridad entre pueblos que están pasándola mal. Cuando el terremoto de Turquía se enviaron ayudas de todo el mundo, ¿cierto? El medio ambiente es un problema no solo de un país, sino de toda la humanidad. O sea que es un derecho que todos sufrimos, ¿vale? Bien. De preguntas hasta acá, chicos. ¿Todo en orden? Ok. Vámonos entonces ahora con los mecanismos para participar en el Estado y que protegen los derechos del ciudadano. Entonces, acuérdense, en Colombia, y no solo en Colombia, en todos los estados sociales de derecho, existen 2 tipos de democracias. Nunca se les olvide. La democracia participativa o directa, que es en la que yo participo y tomo decisiones, como por ejemplo el voto. O la democracia representativa o indirecta, que es cuando yo le doy mi poder de decisión a otra persona, le delego a alguien. ¿A quiénes? Al Congreso, básicamente a los representantes de la Cámara, ¿cierto? Por tanto, si el Congreso de la República toma una decisión, si aprueban o no aprueban, por ejemplo, la reforma a la salud, es porque en teoría nosotros aprobamos o no aprobamos esa reforma. De ahí la importancia que nosotros sepamos elegir al Congreso. ¿Vale? Es quizá más importante, pienso yo muy personalmente, que el presidente de la República, porque el Congreso es el que le va a permitir o no al presidente aprobar, adelantar proyectos. ¿De acuerdo? Digamos que el Congreso tiene un poder muy fuerte porque es el poder del pueblo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, como les mencionaba, mecanismos de participación. El primero es el voto, el universal, ya lo conocemos todos. Luego el plebiscito, el que dijimos, les mencioné, que solo convoca al presidente, es a nivel nacional, por supuesto, y sirve para ratificar una orden del Ejecutivo Mayor del presidente.
¿Listo? Viene luego la consulta popular. Se parece un poquitico a la del plebiscito, pero la puede convocar el alcalde, el gobernador, el presidente, es decir, la rama ejecutiva a nivel municipal, departamental o nacional. ¿Qué es la consulta popular? Es una pregunta que se le formula a la gente, pero no para que se cumpla algo, sino como para sondear, más o menos como una encuesta. Pero no es que el resultado de la encuesta se tenga que aplicar sí o sí, no. El alcalde, gobernador o presidente deciden, o mejor, toman esa información como un dato para ellos tomar una decisión. Pero la consulta no es que permita tomar decisiones o que no es que genere automáticamente una decisión, sino que es información para tomar decisiones por parte del Ejecutivo que la convocó. El referendo, como lo mencionábamos, lo convoca el Estado directamente y es para aprobar, modificar, crear o eliminar leyes. ¿Listo? El cabildo abierto es la posibilidad que tenemos los ciudadanos de asociarnos por proximidad geográfica de residencia. Por ejemplo, las juntas de acción comunal, la junta de acción local, la junta de acción de propietarios, y en ella los niveles locales se reúnen para debatir asuntos muy propios de esa comunidad, desde el barrio, del conjunto cerrado donde vivimos, ¿no? Pues que vamos a pintar, a cambiar el color de las fachadas. Entonces, pues, una votación, pero pues eso es de nosotros, o sea, de quienes pertenecemos a esa comunidad, que vamos a subir o no la administración porque pues con esa plata vamos a construir más cosas. No, no, que no podemos, listo. Se toma la decisión entre todos, ¿de acuerdo? La iniciativa popular está muy chévere. Le permite a cualquier ciudadano proponer, modificar, cambiar o eliminar una norma constitucional directamente. Si yo lo logro, en la Constitución aparecerá que esa norma fue cambiada, creada, modificada, eliminada por Leonardo Asensio, un ciudadano colombiano. ¿Listo? ¿Qué es lo que toca hacer? Reunir unas firmas. Pasar un proyecto, por supuesto. ¿En qué consiste mi propuesta? Luego reunir unas firmas. Y si las firmas son válidas y cumple el umbral de firmas que me solicitan, se puede convocar un referendo para que la sociedad pueda decidir si se hace o no se hace lo que la propuesta está diciendo. Entonces, es interesante porque yo como ciudadano puedo tomar decisiones directamente sobre la Constitución. Revocatoria de mandato. Si un alcalde o gobernador ya lleva más de 2 años, cualquier ciudadano puede solicitar la revocatoria de mandato. Lo mismo, tienen que reunir una cantidad determinada de firmas sobre el total de personas que votaron por ese alcalde o gobernador, se validan, se ratifican, y si cumple el umbral, se somete a la población de ese municipio o departamento a una revocatoria de mandato. Ahí sí la mitad más uno gana. ¿Listo? La revocatoria de mandato solo para dar por finalizado el ejecutivo a nivel municipal y a nivel departamental, pero no a nivel presidencial. ¿Quién es el único organismo que legalmente puede dar por finalizado el periodo presidencial? El Congreso, ¿no? El Congreso. Pues técnicamente también lo hacemos nosotros, porque el Congreso nos representa, solo que a una instancia representativa. Alcalde y gobernador a una instancia participativa. ¿De acuerdo? Bien. Tutela. Bueno, vamos con los mecanismos que protegen los derechos en Colombia. Una cosa es que tengamos los derechos y otra cosa es que los vulneren. Si los vulneran, podemos resarcirlos y protegerlos con estos mecanismos. Entonces, la tutela protege solo los derechos fundamentales, los del individuo, los de la primera generación, no más. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general es derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vida. Entonces, me voy a morir y la EPS no me da el medicamento que necesito. Pues me voy a morir. Es un derecho fundamental la vida. Entonces, yo interpongo una acción de tutela para que en el término máximo de 10 días calendario, pues se dé una respuesta y normalmente falla a favor del enfermo y obligan a la EPS, venga, tiene que darle medicamento sí o sí, así sea carísimo, se lo tienen que dar. Que al niño le expulsaron del colegio porque se pintó el pelo verde, porque la niña llegó con las piñas pintadas.
y la suspendieron. No, eso es vulnerar el derecho a la educación. Yo no puedo vulnerar el derecho a la educación de nadie. Es más, sacar a alguien de un salón de clases por la razón que sea, es vulnerar el derecho a la educación. Ya lo vimos en una pregunta. Lo importante es que esa persona tenga continuidad en su proceso educativo. Yo no lo puedo expulsar ni del colegio ni del salón. Es gravísimo. Es muy grave. Y menos porque el chico tiene una condición, una creencia, una filosofía de vida. No. ¿Listo? Lo mismo en el trabajo. A mí no me pueden echar el trabajo porque tengo bigote, o porque el cabello no sé qué, o porque me he visto de alguna forma, o porque creo en X. No. Si por alguna razón me echan del trabajo, yo interpongo una acción de tutela y en máximo 10 días, si procede a mi favor, a mí me tienen que retornar al trabajo, y si en esos 10 días, qué sé yo, hicieron una salida de integración y yo me la perdí, ahí me tienen que hacer una salida de integración porque yo tenía derecho a vivir esa salida de integración y me la prohibieron de forma ilegal. ¿Listo? Bien, habeas data. La idea de la habeas data es proteger el buen nombre de las personas y que mi nombre no esté en todas las bases de datos. No sé si les ha pasado a ustedes que uno lo llama a toda hora de los bancos, de las empresas de telefonía, de internet, ofreciéndole unos servicios, ofreciéndole créditos. Y uno dice, pero ¿de dónde sacan mis datos? Y llaman, y llaman, y llaman, y llaman. Si uno se cansa de eso, uno interpone una base de data y automáticamente mi nombre sale de todas las bases de datos. ¿Listo? Nadie puede utilizar mi nombre para. Si yo ya salí de una deuda, me tienen que sacar de data crédito o de las centrales de riesgo. Ya no puedo aparecer reportado. ¿Listo? Solo aparezco reportado mientras tenga la deuda. Pero apenas la pague, me tienen que sacar el máximo 36 días. Habeas corpus. La idea del habeas corpus es que si en 3 días después de que a mí me hayan detenido por la razón que sea, se me detuvo la policía, por la razón que sea, si a los 3 días a mí un juez no me dicta sentencia, si no se determina que yo hice algo, o sea, si no me dan, si en 3 días hábiles, o mejor, calendario, sábado, domingo, lunes, a mí no me dan respuesta de si lo hice o no lo hice, si soy culpable, inocente, lo que sea, o por lo menos no se me inicia un proceso, automáticamente yo interpongo una habeas corpus y me tienen que dejar en libertad. Vencimiento de términos. ¿Listo, chicos? Acción de grupo y popular. Las acciones de grupo y populares son para los derechos de segunda generación para más de 20 personas. Las acciones de grupo evitan que el derecho que se esté vulnerando al grupo se siga vulnerando. Es decir, vamos a suponer que nos echaron a varios de la empresa, no solo a mí, sino a varios, porque tenemos una filosofía de vida y nos echaban a varios, a más de 20. Entonces todos interponemos una acción de grupo y en un tiempo más largo que la tutela nos tienen que resarcir ese derecho. ¿Listo? Y los derechos populares o las acciones populares, digamos que reparan al grupo. Si por alguna razón la calle está rota y se están rompiendo los carros y todos los vecinos sufrimos por eso, ¿cierto? Si más de 20 personas ponemos la acción popular, esa acción popular hace que automáticamente tengan que arreglar la avenida. Lo que pasa es que la gente no lo hace. Por eso Bogotá está tan, o bueno, las grandes ciudades están tan malucas las calles. Si uno supiera esto, pues listo, pongámonos de acuerdo a 20. Pasamos una acción popular a cualquier entidad judicial y se tiene que proceder. El derecho de petición es aquel que me permite a mí, como ciudadano, pedirle información sobre la gestión del presidente, el alcalde o gobernador o cualquier funcionario público, ¿vale? Sobre su gestión. Entonces yo le puedo preguntar, señor Petro, usted, ¿qué se lleva? 7 meses, 8 meses llevará de presidente. ¿Usted en qué ha gastado la plata? Deme un balance de cuentas. Y a mí me tienen que enviar el balance de cuentas por correo electrónico, correo físico, o yo lo recojo allá directamente en la casa de Nariño. Entonces, pues, yo tengo ese derecho o ese mecanismo que me permite proteger mis derechos como ciudadano. Y por último, la acción de cumplimiento. La idea es que si una ley cualquiera existe, pero no se cumple, oiga, ¿cómo así que no están cumpliendo esa ley? Por ejemplo, el aborto legal o la legalización del aborto para las mujeres en no más de 24 semanas de gestación. Entonces yo puedo decir, no, venga,
si esa chica quiere someterse a aborto y la EPS no le quiere cumplir ese derecho, ¿cierto? Que está fundamentado en una ley, pone una acción de cumplimiento. O pusimos una tutela y ya han pasado 10 días y no me han dado respuesta. Entonces uno dice, ve, ¿por qué? Porque no ha pasado. Entonces yo pongo una acción de cumplimiento y la acción de cumplimiento hace que se agilice el proceso para la tutela, las acciones de grupo, el derecho de petición, lo que sea. ¿Listo, chicos? Hasta acá. ¿Qué preguntas tenemos, muchachos? Preguntas, muchachos. ¿Todo claro? Sí, señor. Ok, lo primero, me gustó mucho que ya nuestro porcentaje de efectividad subió casi al 70%. En la anterior sesión estuvimos como en el 40 y pico, o sea que hemos avanzado, lo cual me alienta bastante porque creo que ya ustedes han aprendido a comprender mejor las preguntas, y eso es lo que se quiere. ¿Listo? Y por ello también los invito a que se inscriban a la prueba preparatoria del 13 de mayo. Es un sábado para que ustedes vayan allá, hagan su prueba y después se van a comer algo rico con la familia. ¿Listo? Con la pareja. Y se dan una vueltica después de eso, pero créanme ustedes que les va a servir muchísimo, van a crecer muchísimo en esto y van a poder poner en práctica todo lo que hemos estado viendo acá, van a poner en práctica ya, genial. Y ya el día de la prueba ustedes se van a sentir mucho más tranquilos y confiados en sí mismos. ¿Listo, muchachos? Listo, señor profe. Listo, profe. Ok, chicos, por favor, les recomiendo la asistencia. Nuevamente se las copio acá. No la olviden, por favor. Para que la diligencien, son las 7:33. Vamos hasta las 7:40 para que inicien la segunda sesión de inglés con el profe Carlos. ¿Les parece? Ok. Ok, chicos, un abrazo. Feliz noche y muchas gracias. Gracias, profe. Igualmente, profe. Chao. Nos vemos en la próxima sesión.